Hoy nos acompañan Mendoza Murillo Cecibel del Rocío, Menéndez Andrade Escarley Estefanía, Menéndez Lor María Fernanda, Mero Muñoz Nancy Maribel, Minaya Zambrano Ámbar Jiménez. Estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales, carrera Derecho, que actualmente cursan el sexto semestre paralelo A. Gracias por acompañarnos este día lunes 16 de agosto, siendo las 11:51 de la noche. Un abogado es un especialista en derecho que puede brindar asesoría jurídica y defender o representar a una de las partes de un proceso judicial. Se trata de un licenciado o doctor que para ejercer su profesión debe contar con el título habilitante y estar registrado en una institución que lo avale, en este caso sería el Colegio de Abogados. Por otra parte, es el adjetivo que se aplica a quien diga, es decir, quien entabla una disputa o un pleito. Un litigio es como se denomina a los pleitos y disputas llevadas a juicio. Si quieres ser un buen abogado litigante, aprenda a leer, a hablar en un lenguaje correcto y desde ahora mismo. El lenguaje debe ser fuerte. Aparte de esto, lo ideal es una amplia cultura con sólidas bases en humanidades y con énfasis en filosofía, historia y psicología. El día de hoy queremos aprovechar esta coyuntura para debatir sobre este tema que es muy relevante en nuestra carrera. El abogado litigante. Empecemos. Compañera Nancy, ¿considera usted que es fácil ser un abogado litigante? Buenas noches. Respecto de la pregunta planteada, considero que la abogacía no es una profesión fácil. No cualquiera tiene la capacidad, el carisma y la empatía necesaria para llegar a ser un buen abogado, y más si tiene que litigar. Es allí donde salen a relucir un sinfín de cualidades del abogado litigante, porque se tiene que enfrentar durante el recorrido que conlleva toda causa o proceso con una serie de resistencias, como por ejemplo las inconformidades que se dan con el propio cliente, ante lo cual le debe transmitir confianza y seguridad. Otro caso es cuando en el interrogatorio existe la existencia de personas con actitudes desfavorables, que automáticamente cambian el rumbo del proceso. Las protestas del abogado contrario es otra de las resistencias a las que tiene que exponerse y requerirán todas ellas del temple del abogado, de la capacidad para contrastar sin caer en la histeria, porque si no se está de acuerdo no se debe dar la razón, simplemente se ofrece una opinión de una forma coherente y educada, eso sí, siempre apegado a sus conocimientos técnicos y procesales que se conocen en el derecho. Compañera Sibel, ¿qué cualidad especial considera usted que debe tener un buen abogado litigante? Buenas noches. Como una de las principales cualidades que debe tener un buen abogado litigante, tenemos que éste debe ser estudioso, ya que al momento de asumir la defensa debe conocer plenamente las normas, la doctrina y la jurisprudencia aplicable a determinado caso, lo cual implica estar constantemente actualizado sobre los cambios o reformas que se den en determinadas leyes. Asimismo, como complemento, pero no menos importante, un buen abogado litigante debe ser organizado, constante, disciplinado y también deben ser grandes comunicadores, lo cual implica la elocuencia y la eficacia al momento de realizar interrogatorios, las aclaraciones al juez o a las partes y el mismo informe. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra aportación? Buenas noches a todos. Bueno, yo concuerdo con la respuesta de la compañera. No obstante, el abogado debe actuar con integridad, con ética, con transparencia en cualquier ámbito del ejercicio de la profesión. Debe cuidar con todo esmero de su honor, de su buen nombre, para tener credibilidad frente a las autoridades pertinentes, como ante los clientes también. Incluso debe procurar eludir, comprometer su decoro. Le devuelvo el uso de la palabra. Muchas gracias. Compañera Scarlett, ¿qué conocimientos tiene el abogado litigante para enfrentar un juicio?
Buenas noches. Respondiendo a la pregunta, el abogado litigante tiene las habilidades y los conocimientos necesarios para defender y presentar a una de las partes implicadas. Bueno, para este procedimiento judicial puede analizar el caso para establecer un asesoramiento acorde con el proceso y concentrará la estrategia que va a seguir con el cliente. El abogado litigante tiene los conocimientos necesarios en materia jurídica y es jurisprudencial para obtener un excelente servicio al cliente. Por litigio entendemos que son los conflictos que surgen durante el juicio. El abogado litigante defiende a su cliente con los argumentos de pruebas que tiene a su disposición y también es fundamental que el abogado realice siempre un estudio detallado en todo lo que le permita defender los intereses de su cliente ante el juez o tribunal enjuiciador. Gracias. Muchas gracias. Compañera Ámbar, ¿por qué es importante la proyección de imagen dentro del profesional de derecho? Bueno, está comprobado que un abogado litigante que proyecta habilidades de liderazgo y conocimiento combinados con una buena presencia logra transmitir seguridad a sus clientes. A pesar del popular refrán que dice no debes juzgar un libro por su portada, la verdad es que casi la mayoría hacemos eso. Todos proyectamos una imagen hacia las personas que nos observan. Por eso es importante mantener cierto cuidado en nuestro aspecto. Y con esto no quiero decir que solo importa la vestimenta, porque también nuestro proceder deja en evidencia la imagen que queremos proyectar como profesional. Compañera Nancy, ¿qué debe realizar un abogado litigante para conseguir transmitir credibilidad? Bien, compañera. Para lograr dicho objetivo, el abogado debe servirse de las técnicas estratégicas de litigación. Estas comprenden los procesos de comunicación y argumentación seguidos por el abogado antes, durante y después del proceso. Es decir, que debe de tener la capacidad de discusión, negociación y persuasión, porque se debe defender, discutir su posición. Se debe también saber llegar a buenos acuerdos y con la persuasión debe convencer al juez acerca de la postura de su cliente. Además, un abogado litigante debe poseer un conocimiento profundo del derecho que va a aplicarse al caso y dominar las reglas procesales que van a tener incidencia en el mismo. Con todo lo antes mencionado, además de la oratoria, con un alegato persuasivo, con un interrogatorio y un contrainterrogatorio eficaz, seguramente conseguirá transmitir la credibilidad. ¿Alguno de los debatientes tiene algo que aportar? Sí, María Fernanda, permítame el uso de la palabra. Sin duda es muy importante lo manifestado por la compañera. Sin embargo, como parte de la credibilidad, considero que un buen abogado en el ejercicio de su profesión en sí está íntimamente ligada a los principios éticos y deontológicos, teniendo como objetivos prioritarios el respeto a la justicia, la aplicación correcta del derecho y garantizando la defensa y la protección de los valores universales que suponen el reconocimiento de los derechos ciudadanos. Todos estos aspectos sin duda van a dar o van a sumar credibilidad a un profesional del derecho. Además, debemos tener siempre presente que una de las finalidades del Estado es proporcionar seguridad jurídica a los ciudadanos. Esto es la certeza y la convicción de que sus derechos no serán violados ni física ni jurídicamente. En ese proceso, un buen abogado litigante desempeña un papel fundamental, ya que tiene un compromiso directo con la sociedad y un papel protagónico en un Estado constitucional de derechos y de justicia como es el nuestro. Pero Cecibel, respóndeme algo. En un determinado proceso judicial, ¿qué tan importante es el conocimiento de los hechos? Muchas gracias por esa pregunta. Considero que el conocimiento de los hechos para un abogado es fundamental, ya que el conocimiento por parte de un abogado de un determinado caso puesto en sus manos busca primordialmente, en base a los mismos y a las normas jurídicas aplicables, el reconocimiento y la protección de un derecho con la intervención de los tribunales. En ese sentido, es necesario destacar que para una correcta interpretación de los hechos, un buen abogado debe tener una afinada comprensión de la realidad social, es decir, los comportamientos habituales de quienes la integran, los factores condicionantes y limitantes de esos comportamientos y, por supuesto, su significación jurídica.
Sin lugar a dudas que estos son factores que le permitirán ejercer una excelente defensa de determinado caso. ¿Alguien desea aportar algo? Compañera. Bueno, acortando también su tema, quiero decir que el trabajo de un litigante no es solo defender a su cliente en ese momento del juicio, sino también analizar el caso en profundidad para poder establecer la mejor estrategia durante todo el proceso. Entonces, los abogados litigantes deben entender la ley y el problema, ya que tiene su cliente dentro o por fuera, para poder montar una defensa efectiva. Deben conocer sus casos, el dedillo, para poder representar plenamente a sus clientes y ofrecerle el mejor servicio posible. Los abogados litigantes también deben ser capaces de comunicarse con claridad con los clientes y los testigos que presentan, así como con sus oponentes en los tribunales para poder ganar los casos. Gracias, compañera. Compañera Ámbar, ¿por qué es importante la inteligencia emocional como cualidad de un abogado litigante? Bueno, la inteligencia emocional es importante y aplicada a la toma de decisiones nos permite como abogados analizar los problemas legales de los clientes de una forma más objetiva. Y esto también lleva inevitablemente a adoptar soluciones más eficaces que se adapten mejor a las necesidades de nuestros clientes. Incluso como abogados con inteligencia emocional, teniendo una capacidad de inteligencia, también tenemos la capacidad de poder persuadir e improvisar ante cualquier suceso que pueda presentarse en un caso. Además, que un abogado con inteligencia emocional puede transmitir a su cliente la confianza, la tranquilidad, la seguridad de que estará bien representado. Gracias. ¿Alguien que desea acotar? Sí, compañera. Yo deseo acotar respecto de lo que la compañera Ámbar acaba de manifestar en cuanto a lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional ayuda a conectar al abogado litigante, ¿cierto? Es con otras personas, a crear relaciones empáticas, a comunicar de manera efectiva, de tal forma que éste se ve obligado a desarrollar aquellas competencias y estas habilidades que de una u otra forma facilitan su desenvolvimiento en ese contexto. Todo esto con el fin de ser más eficaces, porque la inteligencia emocional repercute en las funciones intelectuales, en la toma de decisiones óptimas, dando acceso a otras habilidades importantes en un abogado litigante, fomentando así la lealtad con los clientes y estableciendo también fuertes relaciones con terceras personas o con los otros sujetos que se encuentran vinculados al proceso. Muchas gracias, compañera. Me gustaría hacer hincapié que para tener éxito en los procesos, un abogado litigante necesita conocer en profundidad el caso que defiende y las leyes que le competen. Esto requiere de un exhaustivo estudio y dedicación. Por ello, el abogado se caracteriza por ser un profesional meticuloso y comprometido al 100% con su trabajo. Un abogado puede dedicar muchas horas al estudio de las leyes y las normas, así como investigar el caso más allá de revisar el expediente. Asimismo, los abogados litigantes son, por lo general, personas muy organizadas. Esta característica es necesaria para realizar una planificación eficiente de las distintas etapas del proceso. Por otro lado, en la sala, los buenos abogados suelen demostrar grandes dotes de comunicador. Utilizan su elocuencia para llevar a cabo la exposición de sus argumentos y el interrogatorio a los testigos. Por ello, además de ser conocedores de la ley, son talentosos oradores. En este contexto se trata también del profesional con mucho aplomo y control de sus emociones, características que le permiten desenvolverse eficazmente bajo presión. Finalmente, cabe señalar que además de desempeñarse en el momento del juicio, el abogado litigante debe encargarse de la redacción de documentos, interpretar normas, participar en procesos de mediación y entre otras tareas. Para realizarlas, deberá demostrar sus capacidades de persuasión, tener pleno conocimiento del marco jurídico y contar con un buen nivel de redacción. Con estas palabras cerramos este importante debate. Ha sido un gusto realizar este trabajo con el grupo número 8, ya que hemos trabajado a la par. Que tengan muy buenas noches.